tardes, o buenos días, o buenas noches, según cuando nos escuchen y desde dónde nos escuchen. Porque este programa, además de salir en vivo, tanto por la FM de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, como por el canal de internet de la misma radio, después lo subimos a YouTube para que se pueda escuchar en otros momentos. Así que damos la bienvenida a todos y a todas las que nos escuchan, y también al coequiper, a Sergio Delgado. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, buen día a toda la audiencia de todo el lugar del mundo, a todo el mundo, hola a todo el mundo, al cosmos, siempre quise decir eso. Buen día, cosmos, ¿cómo están? Bueno, el cosmos anda un poco revuelto últimamente, está por estos lados diríamos está revuelto el avispero cósmico, y para eso trajimos a un invitado que no es que va a solucionar los problemas del cosmos, pero quizás nos ayude un poquito a entender qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer para cuidarnos un poco de los problemas. Y hoy invitamos al doctor Miguel Ángel Barrios, doctor en Relaciones Internacionales, doctor en Educación, que es un especialista con una gran cantidad de libros sobre la temática de las relaciones internacionales y de la integración sudamericana y latinoamericana, a quien le damos la bienvenida. Esperemos que nos esté escuchando bien. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, querido Daniel, y a toda tu audiencia y a tu equipo. No sé si hay algún problema, yo no logro verlo. No hay problema, no nos vas a ver, no va a ser todo audio. Miguel, siempre te hago la misma pregunta, yo ya sé la respuesta, pero ¿desde dónde estás hablando? Bueno, yo en estos momentos estoy en esquina, al sur de la provincia de Corrientes, que es una ciudad que del lado del río Paraná, que es limítrofe con Entre Ríos, y que tiene algunas particularidades. La más conocida es su pintoresca geografía, es la principal ciudad turística de la provincia, y allí nacieron los padres de Maradona, y o sea que Maradona venía siempre acá, y también fue director de la Escuela Normal Pedro Scalabrini Ortiz, o sea, posiblemente Raúl haya nacido aquí, porque en esa época no había registro civil, el registro y haya sido registrado en la ciudad de Corrientes, pero el padre Scalabrini fue director de la Escuela Normal de Esquilla. Bueno. Nos interesa mucho tu mirada desde el borde del Paraná, aquí que estamos en el borde de los Andes, ¿no es cierto? En las laderas orientales de los Andes. Miguel, en la introducción hablábamos que había una serie de cambios globales en los últimos tiempos, pero que esta última semana se manifestó con mucha fuerza en la cumbre entre el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y el presidente Vladimir Putin de Rusia. No son frecuentes estas cumbres, no es un encuentro meramente circunstancial, sino que fue planificada y organizada, fueron con comitivas de personas con cargos muy altos, con altas responsabilidades en la defensa, en las finanzas. Me gustaría que, sobre esto y sobre los otros temas que creas que son importantes en este panorama internacional, nos puedas hacer una presentación. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, Daniel. Yo pienso que estamos evidentemente en el agotamiento, ya en la defunción de lo que se conocía como el orden de Yalta. Esto ya lo dijo Erich Goba, el corto siglo XX, con la implosión de la URSS, el fin de la historia,
unipolaridad mundial o Pax Mundial y luego un nacimiento de una multipolaridad híbrida que no se sabe todavía cuál es, pero lo concreto creo que la crisis de la mal llamada guerra de Ucrania, que es en realidad una guerra entre la OTAN dirigida por los Estados Unidos o conducida por Estados Unidos y Rusia en torno a los anillos de seguridad de Crimea y de Ucrania, y posteriormente la guerra Israel-Irán condujeron definitivamente a este nuevo Yalta, diríamos. Estamos ante un nuevo Yalta en el que a las características para describir y luego analizar, tratar de comprenderlo estratégicamente, diríamos decadencia y desorientación estratégica de Europa, auge, por lo tanto, de políticas xenofóbicas en Europa y populistas en el sentido de etnorracistas, mal asimilada como sinónimo de movimientos nacionales populares, que fueron movimientos inclusivos y antiimperialistas y nacionales, desorientación estratégica de los Estados Unidos, que ha quedado demostrado que está dominado en forma absoluta por el complejo militar industrial, y es decir, que es una plutocracia militar, la famosa democracia norteamericana, de partido único y con el fin expansionista, dominado por el lobby israelí. Esto es muy importante en la política norteamericana, esta novedad, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata y en el establishment dominado por... Hay un profundo debate en Estados Unidos al respecto. Por el otro lado, la emergencia de los BRICS, que son hoy ya un bloque económico regional, India, China, Sudáfrica, Brasil y otros países que se agregaron importantes, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes, Arabia, que forman parte del 45% del PBI y del 60% de la población mundial, y están en un proceso de desdolarización de la economía mundial, están generando un nuevo orden geoeconómico mundial sin una identidad política homogénea, geopolítica, perdón. Y por el otro lado, la alianza, en un nuevo orden que a mí me parece que empiezo a percibir a partir de hechos concretos que no se dice, porque se confunde multipolaridad con la panacea del mundo. Acá multipolaridad y unipolaridad son sinónimos si nosotros no logramos la patria grande, vamos a ser apéndice geográfico. No es que la multipolaridad sola nos trae la autonomía. Y en ese orden multipolar en realidad se traduce en un orden en la práctica de tripolar, que son China, Rusia y Estados Unidos. Esto ha quedado en evidencia principalmente en la guerra Irán-Israel, aunque hay activos de que las alianzas no son tan sólidas como en la Guerra Fría, pero en línea general, o ahora en Ucrania, con la
confianza y la alianza tácita entre, independientemente de las justas causas o no de Trump con Putin, que discutieron un orden mundial que va mucho más allá de la problemática de Ucrania. Y África, con ciertos países en rebeldía, como Burkina Faso y de los países que dependían de la alianza con dependiente al colonialismo francés, pero que en realidad se recuestan con China o Rusia, y entonces eso es una autonomía que no es la autonomía tal cual, por lo menos nosotros desde América Latina, desde Bolívar y San Martín y Perón en la actualidad, en sus concepciones pensaban de la autonomía como soberanía, no la autonomía como alineamiento a sectores más hegemónicos. No significa que yo me autonomice del área de influencia norteamericana para recostarme en Rusia y China, porque en la práctica es lo mismo. Y acá en Argentina hay mucha confusión en eso, porque hay sectores dentro del propio justicialismo, si es que nos vamos al sistema político, hay sectores que son pro-Trump, asociando la figura de Trump equivocadamente a Perón, y luego hemos visto cómo se mueve Trump, y también asociar la figura de Putin también o de China a sinónimo de campo de liberación. Acá la liberación o la autonomía la hacemos entre nosotros, o seremos segmentos financieros de un lado o del otro. Eso es lo difícil de cuando se ideologiza la política internacional. O acá de lo que se trata es de una cuestión estratégica en el dilema patria chica o patria grande, y no en un dilema ideológico, la izquierda o la derecha. Miguel, estás planteando, bueno, por un lado Yalta fue el acuerdo cuando estaba finalizando la última etapa de la Segunda Guerra Mundial de cómo repartirse el mundo de las principales potencias vencedoras, ¿no es cierto? Por ahí hay gente que no hiciste referencia a los acuerdos de Yalta. Ahora, ¿se está haciendo un nuevo reparto en este momento? ¿La cumbre del otro día tiene algo que ver con eso o no es así? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, porque en Ucrania Putin va a hacer un pacto, de hecho, con Estados Unidos en todo lo que sea la explotación de recursos de lo que se denominadas tierras raras. Y esta pérdida diríamos, de influencia de los Estados Unidos, que tienen que compartir poder con Putin, y se hacen, por eso hablo de un orden tripolar, está de hecho con la anuencia de China, y Europa es la gran perdedora. Ojo que esto fue llevado por la miopía de la política exterior europea, que presionó a la OTAN y a la propia Estados Unidos en su momento, Europa, para expandir la OTAN hacia el este, en cuando el compromiso, una vez caído el muro de Berlín, de John Baker, el secretario de Estado de Bush padre, era no expandir los límites de la OTAN. O sea, las equivocaciones políticas de Europa y de su propia identidad. Lo que pasa es que cuando decimos Europa, está la Europa latina, fundadora de la Unión Europea,
franco-alemana, después está la Europa anglosajona, la Europa nórdica báltica. Estos son problemas que vienen de la época, hay que entender bien el medioevo. Entonces, la identidad europea no es una, y a diferencia de América Latina, que es el plus nuestro, nuestra unidad cultural y nuestra desunión política y económica. Y entonces la miopía europea entregó a Putin y a Estados Unidos a llevar a cabo lo que Trump no tiene otra alternativa, además, porque la guerra ya la ganó Rusia. Por un lado, las medidas de Trump son muy antipáticas para Europa y para Occidente, diríamos, pero por el otro lado no le queda otra alternativa. Pero con Irán, sin embargo, Estados Unidos actuó como un apéndice de Israel, del lobby armamentístico, del lobby israelí que domina el complejo militar industrial y el Estado profundo norteamericano. Y también ahí, en esa guerra, aunque Irán está dentro de los BRICS, hemos visto, más allá de declaraciones declamativas y de ciertas ayudas que hubieron muy liviana, muy leve, o ahora lo de Gaza, hemos visto que en realidad hay como una especie de trazado cartográfico de Europa, de Medio Oriente, como así de Ucrania, en la cual Rusia y China dialogan con Irán, con Arabia Saudita, con Turquía y también con Estados Unidos. Es decir, y evidentemente el enemigo es Irán. Eso lo dice Weller Clark, el jefe el comandante de la OTAN, en su momento, en la época de la guerra de Afganistán, que el plan de los Estados Unidos es aniquilar a Irán, o sea, de Israel. El gran Israel, que no tiene nada que ver con el gran Israel del Antiguo Testamento. Este gran Israel es un invento de Netanyahu, del sionismo, y Netanyahu ha llevado desde el año 1996 a Israel a guerras irracionales, como la que hoy por hoy es un criminal de guerra, es un estado nazi Israel. Y por el otro lado, vemos que en América Latina situaciones peligrosas, no suficientemente analizadas, como por ejemplo lo que venimos denunciando nosotros de hace un tiempo largo, la militarización de la doctrina Monroe. Es decir, así como Estados Unidos emitió un decreto en el cual autorizaba por encima de las Naciones Unidas esto, autorizaba unilateralmente a su Fuerza Armada a actuar extraterritorialmente en cualquier lugar del mundo en que consideraban que allí había células terroristas. Lo han hecho con ese argumento en Libia, en Irak, en Irán, y bueno, y así sucesivamente en países de Oriente Medio, en el Líbano. Han sacado ahora, hace 10 días, un decreto de las mismas características, que no salió en ningún medio de acá de desinformación. Estamos ante, yo creo que el gran drama de la globalización, además de la pobreza, de la concentración de la riqueza y de las tecnologías disruptivas, es el grado de desinformación en un aparente mundo de la información. Y, por ejemplo, ha sacado un decreto en que autoriza a su Fuerza Armada a actuar preventivamente contra los cárteles del narcotráfico, que por supuesto ellos lo ubican a los cárteles del narcotráfico, como sabemos, en América Latina, y eso le da autorización a la Fuerza Armada de los Estados Unidos a actuar en cualquier lugar extraterritorialmente de América Latina y de América del Sur, bélicamente.
Miguel, Sí, vos decías al inicio que es una militarización de la doctrina Monroe. sí. ¿Qué es la doctrina Monroe para quienes no la conocen? Bueno, la doctrina Monroe es una mal llamada doctrina. En realidad es una declaración unilateral, como todos nosotros sabemos, a fines en el año, en el mes de diciembre o de enero de cada año, el presidente de los Estados Unidos hace un informe de la Unión, se llama, un discurso donde hace un informe de la Unión en el cual hace un informe de la situación de los Estados Unidos a nivel externo e interno al Congreso norteamericano. Es el equivalente en los distintos países, siempre una vez al año, va el jefe de gobierno y o de Así Estado es. a rendir cuentas y a plantear Y la como su estrategia política para el año. para la... Y entonces allí Monroe, que era el secretario de Estado, y John Quincy Adams era el presidente de los Estados Unidos, Monroe había redactado una declaración, o sea, hecha por Estados Unidos, en el cual sostiene que cualquier agresión externa que sufría América, no se llamaba en aquella época América Latina, entonces la América española o la América portuguesa o la América hispánica, la América meridional, iba a ser como una agresión a los Estados Unidos y que por lo tanto Estados Unidos se arrogaba el derecho a la defensa de esos países atacados. En la práctica tenía argumentación esta declaración porque en un momento determinado ciertos países de la monarca europeo planearon invadir, pero planearon no más que en forma de una primera escala, después se desechó totalmente. Pero Estados Unidos se agarró de eso, inventó esa mal llamada doctrina, que fue una declaración unilateral que hizo el presidente de los Estados Unidos en el Congreso, y que fue una respuesta a la otra doctrina que estaba naciendo, que es la doctrina del libertador Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar, que era la de el unionismo hispanoamericano, el unionismo de las repúblicas de raíces hispánicas en un todo común, emergentes de la independencia, porque ya se estaba hablando de convocar a un congreso. Esto fue en el año 1823 y en el año 26 convocaron al Congreso de Panamá. Y entonces era respuesta. En el fondo, la doctrina Monroe no es una mal llamada doctrina, pero fue más un llamado a atención a Bolívar que a las potencias europeas que ya habían desechado. A tal punto esto que no es bien estudiado, y hay un libro del gran historiador Carlos Pereira, muy amigo de Manuel Ugarte, mexicano de la Revolución Mexicana, que escribe un libro, El mito Monroe, porque en el primer país que no respetaron su propia declaración o doctrina, entre comillas, fue en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En el año 1831, menos de 10 años de la declaración Monroe, que fue en diciembre de 1822, 9 años, Estados Unidos bombardeó la fragata Lexington, bombardeó Malvinas, lo que permitió, en complicidad con Inglaterra, el apoderamiento de Inglaterra de Malvinas en enero de 1833. Esto, fíjense, es muy importante porque la inteligencia militar estratégica no previó ningún antecedente histórico. Esto lo dicen muchos historiadores, que creían que en la guerra de Malvinas Estados Unidos iba a ser aliado argentino cuando venía Alexander Hayes
a mediar cuando se sabía que en el origen ya estuvo la piratería. Por eso creo que la doctrina Monroe murió para siempre diplomáticamente en las aguas del Atlántico Sur, pero ahora ellos lo reflotan para atacar al crimen organizado y al narcotráfico, que son siempre funcionales al imperio, porque no hay crimen organizado en narcotráfico sin complicidad de sectores de la política, de sectores de la justicia, de sectores de la fuerza de seguridad y del blanqueo de activos que hacen los paraísos fiscales o guaridas fiscales, propiedad de los grandes centros hegemónicos de poder, que por lo tanto fueran de aliado del crimen organizado. El ejemplo más concreto de lo que le estoy diciendo es Ciudad del Este. Uno va a Ciudad del Este, a la cual ellos denuncian demagógicamente, pero está lleno de bancos anglosajones. Claro. Bueno, esa conjunción que sostiene el crimen organizado, las películas de la mafia la muestran muy bien. Por ejemplo, las distintas versiones del Padrino, que muestran con mucha claridad cómo están conjugados el poder político, el policial, la justicia o el poder judicial. Y muestra bien cómo La Habana era un centro de prostitución y el narcotráfico de la mafia, y con el apoyo a un joven cantante que luego se transformó en un ícono de la música universal, que es Frank Sinatra, y cómo la mafia creó Las Vegas. Las Vegas es una creación de la mafia. Claro. Pero eso es para otro, me parece que para otro día, o quizás un poco más adelante. Pero esto es muy importante porque quiere decir que este nuevo Yalta, en el cual yo creo que al multipolarismo hay que darle un nombre, que es un orden, posiblemente no guste lo que voy a decir a muchos amigos míos, que yo veo un orden tripolar, no quiere decir de que, o podemos decir tripolar si nos arriesgamos a una perspectiva, o podemos decir, si no queremos arriesgarnos tanto y ser un poco más tecnicista, una era apolar, donde hay un nuevo Yalta, pero todavía los actores no son nítidos. Pero yo creo que son nítidos, son esos tres. Hay que observar en forma interesante a la India, porque tiene una política tercerista muy interesante y parecida a lo que pregonó en su momento Perón. Pero yendo a lo nuestro, la batalla... Pero un minuto, Miguel, porque estás hablando de la India, estamos hablando del país más poblado del planeta. Sí. Que normalmente tenemos imágenes de extrema pobreza o del budismo, que es una religión muy, muy minoritaria, a pesar de que el origen está en la India, ¿no? Pero es un país no solo el más poblado, tiene una inmensa clase media, tiene poderío militar, tiene bombas atómicas, al igual que Pakistán, y tiene mucho peso en la zona y una tradicional, no sé si la palabra es alianza, pero buena relación con Rusia o con la Unión Soviética en su momento. ¿Cómo ves ese devenir de la India que puede aparecer con fuerza, porque tiene además una base científico-tecnológica también muy potente? ¿Cómo ves el devenir de la India en las próximas décadas, en los próximos tiempos? Bueno, la India es un problema realmente porque, por un lado, es cierto, pero la última etapa de la India fue una etapa de mucho, diríamos, acercamiento a los Estados Unidos, porque Pakistán fue apoyado por el conflicto hindú-pakistaní por Rusia y China. Sin embargo, si nosotros nos dejamos guiar por una mirada vulgar y simplista, diríamos la India
está más cerca de Estados Unidos que de Rusia ahora. Sin embargo, en los últimos 3 meses ocurrieron hechos muy interesantes. Primero, que la India es la primera países que lideran la revolución informática, la industria del software. Luego, también un gran fabricante de medicamentos y una alta tecnología y una gran productora de la industria cinematográfica, ha superado a Hollywood. Esto parece un chiste lo que estoy diciendo. Y en esa cuestión, Modi, el presidente de China, de la India, por un lado participa en ejercicios militares con Estados Unidos en microgrupos regionales en el Asia Pacífico, llamado Quad, y Quad se llama la agrupación, la India, Estados Unidos y Japón, y participan en el Indo-Pacífico, pero sin embargo también participa en ejercicios militares que realiza la Organización de Cooperación de Shanghái, que reitero, es un agrupamiento diplomático, comercial y todavía sin una doctrina militar conjunta, pero realizan ejercicios militares. Y entonces Estados Unidos como le compra, le ve petróleo a Rusia, hace 2 semanas Estados Unidos le ha puesto un impuesto enorme de esos que pone Trump a la India para castigarle por la venta, por la compra e importación de petróleo que hace y de gas a Rusia. Y también le bloqueó una serie de armamentos militares que lo iba a comprar la India a Estados Unidos. Y el presidente de la India dijo: no hay problema, nosotros tenemos nuestra política comercial independiente, si nos bloquean nosotros también bloquearemos, como hizo Lula, y siguió vendiendo y profundizando su alianza económica con China y con Rusia, y en el tema armamentístico le va a comprar las armas que pensaba comprarle a Estados Unidos a Rusia. Es decir, que es muy interesante el planteo y la política de la India de estar peleando sin conformar ni en el bloque de China-Rusia ni en el bloque de Estados Unidos. Eso es lo que por lo menos se ve. Y con, como usted dice, 1.400 millones de habitantes. Y con respecto a América Latina, para no olvidarnos de lo nuestro, pienso que la última gran batalla, la principal, lo otro no lo son, ha llegado la hora de ser duro, como decía Metol Ferré, aunque nos duela nuestro hueso, es Brasil. Hemos visto que en Bolivia se produjo lo que un poco se produjo en otro contexto, en otra situación en la Argentina, cuando los progresismos quieren perpetuarse en el poder, una especie de síntesis progresismo con tintes nacionales, o sea, ideología de centro izquierda con residuos de movimentismo nacional, que pretenden arroparse en la idea de la nación perpetua y por supuesto de la falta de renovación de dirigentes, que fue el caso acá del cristianismo en esa cooptación y fricción permanente con sectores del Partido Justicialista, no llamemos peronismo, del Partido Justicialista, generó la experiencia inédita y más arriesgada que ha hecho el liberalismo,
o neoliberalismo con el imperialismo. Un partido digital con un showman financiado por capitales norteamericanos y israelí, y que no era un simple profesor de economía, y diseñado, dirigido y conducido desde las corporaciones financieras desde los Estados Unidos y a Israel. Y ganaron las elecciones con un programa, nos ganaron en terreno, le ganaron al Movimiento Nacional, en el terreno que hoy es fundamental, que hoy somos seres sociales, como siempre personas, pero que debemos convivir con la inteligencia artificial, que ya está, que son tecnologías disruptivas y que tienen una geopolítica de intromisión mental en nuestras conductas, en nuestras emociones, en nuestras percepciones. Y lo mismo, esto que ha sido una experiencia, porque la anterior experiencia fue Macri y luego anteriormente experiencia de golpe de estados. Está yendo muy lejos y posiblemente Milei gane las elecciones porque no se comprende lo que decía Perón, la evolución histórica. La evolución histórica exige comprender estratégicamente al mundo. Miguel, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sergio Delgado lo saluda. ¿Sabe que me quedó dando vueltas en la cabeza esto que usted mencionaba de que se puede tratar incluso de un mundo apolar? En un principio también había, si se quiere, mencionado el concepto tripolar. ¿No es un mundo bipolar actualmente en el que en esta cumbre, mediante esta cumbre, digo bien, Rusia trata de restablecer ese mundo tripolar? Digo, teniendo en cuenta quizás algunos datos, ¿no? Más del 60% de las transacciones que se realiza en Rusia, por ejemplo, están hechas en moneda yuan, lo cual te marca una tendencia en descenso del uso del dólar como moneda de transacciones. En lo que refiere a la relación Rusia-China, bueno, ambos históricamente se han venido presentando como una alternativa, si se quiere, al modelo de Occidente. Ambos votan de manera coordinada en la ONU, por ejemplo, y conforman la ya mencionada BRICS. Ahora, yo veo, ¿no ve Rusia también una amenaza en China? ¿No tiene quizás ese temor de quedarse relegada o, si se quiere, de ser un estado satélite de China? Porque a fin de cuentas China es quien viene sosteniéndole la guerra a Rusia. ¿Por qué? Porque le compra primero todo el parte del petróleo que produce Rusia junto con la India ya mencionada, pero además le provee de material tecnológico que, bueno, posteriormente es utilizada en lo que refiere a lo bélico. ¿No hay allí un temor también a quedar relegada y entonces por eso se acepta este tipo de cumbres con Trump? Bueno, Putin es un gran geopolítico. Lo que usted dice, toda potencia, por supuesto que no por ser potencia hegemónica, no está exento de amenazas. Por supuesto que Rusia debe analizar la amenaza con respecto a China y viceversa. Pero por ahora están actuando el liderazgo de Xi Jinping, indiscutible en China, como liderazgo de Rusia, Putin, en un bloque monolítico, una alianza total, en lo económico, en lo político, en lo estratégico, en lo militar. Inclusive en intercambios militares y en ejercicios militares, etcétera. O sea que yo pienso que bueno, son los signos interrogantes de una política internacional dinámica. Puede ocurrir también que Trump vuelva a ser el Trump que se hablaba en un principio, que era aquel que se iba a enfrentar al Estado profundo y genere una posible alianza con Putin,
Yo no creo eso, no lo veo a Trump preparado estratégicamente estamos ya complejizando demasiado, lo veo como un personaje menor, pero es presidente de los Estados Unidos, por algo llegó, y como para atemperar el poder chino, pero eso implica una condición sine qua non para Estados Unidos debe desprenderse sí o sí del lobby israelí, que domina la política exterior y del complejo militar industrial. Y Trump, si hay algo que hizo en la guerra de Irán, fue obedecer al complejo a Netanyahu. Eso hay una enorme discusión interna en el establishment norteamericano del por qué la dependencia norteamericana allí, porque si Estados Unidos se alía incondicionalmente a Israel, le va a llevar a la guerra perpetua, y la guerra perpetua va a conducir a la derrota de Israel, porque la reacción del mundo islámico, aunque muchos no lo crean, yo he estado varias veces, es de una enorme revolución religiosa sostenida en una enorme revolución tecnológica. No es como se piensa aquí, que el mundo de los ayatolás es un mundo de la barbarie, no. Yo estuve ahí en la Universidad de Teherán, fue la primera universidad del mundo en el año 800, y todo, nos tenemos que poner a estudiar en Estados Unidos. Allá por el 2000 le tiró una bomba viral, Stuxnet se llamaba, cibernética, que era más poderosa que las bombas atómicas de Hiroshima, porque iban a generar la implosión absoluta del sistema de infraestructura de guerra híbrida en Irán. Irán neutralizó esa bomba en 24 horas. Yo allí me encontré con algo raro que me impresionó. Por ejemplo, hay además de todas las facultades habidas, ahí nació la primera carrera de medicina, la primera carrera científica, la primera carrera de bioquímica, de farmacéutica, etcétera. Vi facultades del mundo, se llama. Entonces está la facultad de los Estados Unidos, la facultad de Rusia, la facultad de América Latina. Yo daba clase en una maestría en estudios latinoamericanos donde tenían que saber el castellano y el portugués antes de estar en la maestría, diplomático y militar. Y la facultad de África. Es decir, son países que llamemos de poder medio, como sería Brasil, pero que están dispuestos a enfrentarse. Y yo creo que el gran que fue tapado fue que la guerra Israel-Irán de ahora fue la primera guerra de mayor desinformación mundial. Y esa desinformación mundial es que Israel pidió desesperado auxilio a la intromisión de Trump, que no quería, pero que después lo puso, porque los misiles hipersónicos rompieron el escudo de defensa de misiles que parecía inexpugnable que tienen ellos en todo Israel. Esto es la realidad, es lo que se está analizando a nivel estratégico mundial. Y el otro tema es la utilización de la inteligencia artificial. Fue la primera guerra digital con inteligencia artificial, donde también Irán demostró un poderío muy grande. Y esto, no nos olvidemos que Irán le provee asesoramiento y ayuda armamentística a Rusia en la guerra con Ucrania en temas de inteligencia artificial y de drones. Entonces, lo que usted dice son todas posibilidades. Por eso yo digo, si me apura Daniel, porque no le voy a huir al debate, digo, estamos en un orden tripolar. Porque es evidente que que China y Rusia, más allá de las ciertas ayudas y de declaraciones declamativas, lo dejaron un poco solo a Irán. O sea, hay un nuevo mapa, diría un diseño de mapa, que es el que diseñaron los balcones. Y Turquía y Arabia
y la propia Rusia, porque hay muchos rusos que habitan Israel, actúan con cierta neutralidad, pero el ayatolá sobrevivió con un liderazgo nítido cuando decían que lo iban a matar. Y la otra es esperar un poco y decir, no, estamos en una era multipolar, pero de carácter apolar. Todavía no sabemos bien los actores. Y entonces dejamos un interrogante un poco en base a lo que usted me está planteando, que es un riesgo para Putin, pero también un riesgo para China, porque China, lo que menos quiero es tener conflicto. China está en una tarea de expansión comercial a través de la ruta de la seda. Miguel, todo este panorama, las referencias a América Latina son pocas, porque parecemos un continente, un subcontinente relativamente tranquilo. Si nos comparamos, no hablamos de África ni las guerras de África, en Sudán, por ejemplo, los conflictos en el África Oriental o Centro-Oriental, por no hablar de Ucrania o la tragedia de Gaza. ¿Qué derrotero tiene América Latina, o los países de América Latina y los pueblos de América Latina, o de Sudamérica, si preferís, en este futuro que se está armando, en este panorama que se está armando? Y bueno, a mí me dijo hace más o menos exactamente en el año 2009, enero de 2009, me dijo Jaguaribe. Helio Jaguaribe, brasileño. Helio Jaguaribe, conversando con él en su casa en Río de Janeiro, me dijo, si América Latina no logra su unidad en los próximos 30 años, ya estamos prácticamente, es impresionante cómo pasa el tiempo, se nos está yendo la vida, Jaguaribe ahora ya está muerto, seremos el cementerio de la historia. Y Méthode Ferré decía, seremos el coro de la historia, es decir, lo que el coro nace en la tragedia griega, como eran los comentaristas de lo que ocurría en el campo de acción. Entonces vamos transformando, yo creo que estamos cerca de nuestra derrota final. Y lo digo con enorme tristeza, paradójicamente con enorme fe. Son sentimientos encontrados. ¿Y por qué? Porque evidentemente si uno mira el mapa de América Latina es un páramo. Y si vemos desde la filosofía de la esperanza, de una teología de la cultura que nos legaron los grandes pensadores de Puebla, los grandes filósofos de la liberación, los más grandes íconos políticos del mundo con vigencia actual como Juan Perón, tenemos todos los elementos para ganar. Ahora, el drama de América Latina hoy, si uno quiere decir, bueno, ¿cuáles son los dramas? En primer lugar, la mala distribución de la riqueza. América Latina es el continente de peor distribución de la riqueza, no el más pobre. Y todos estos procesos de crecimiento económico de los procesos post-consenso de Washington, que se dio con Kirchner, con Lula, con Evo, etcétera, produjeron crecimiento económico, pero sin desarrollo social. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Esto hace que seamos el continente de mayor inseguridad del mundo, por falta de
políticas de seguridad y la corrupción. La corrupción hay que reconocerla y es lo que Bergoglio decía, o el Francisco, la falta de amistad social. Los estados narcodemocráticos. Yo creo que el dilema de Perón unido o dominado se transforma en continentalismo o estado narcodemocrático. Vemos el panorama de México, vemos el panorama de América Central y bolsones de todo, inclusive de nuestra Argentina, el financiamiento de las campañas electorales, los juegos de azar, la zona liberada, y es un problema de la política, no un problema de la policía. La falta de defensa nacional de lo que parecía ser el Consejo Sudamericano de Defensa no queda absolutamente nada. La falta de una política de homogeneización cultural. Acá estamos en una universidad y es una vergüenza que esto puede dar un curso el amigo Daniel, que es especialista en educación y antropólogo y gran conocedor de estas cosas. No puede ser que un título académico es un título en la medida en que es avalado por el Ministerio de Educación, es decir, lo emite una universidad, por ejemplo, pero es avalado por el Ministerio de Educación. No existen universidades públicas o privadas, son universidades públicas de gestión privada y de gestión pública, lo mismo en el nivel secundario o primario. Entonces, al ser públicas están registradas en el sistema de educación, en las políticas públicas del Estado, en el registro nacional. Ahora bien, ¿cómo puede ser que uno se reciba de médico o de arquitecto, de las profesiones liberales, y toman más fuerza que en el título para avalar legalmente a un título en el ejercicio de la profesión la mafia y corrupción de los colegios profesionales, más que el Estado, más que el Ministerio de Educación que representa al Estado Nacional? Entonces, por ejemplo, uno se recibe en médico, de arquitecto en Posada, en Encarnación, y va a Posada y no puede trabajar, no puede firmar plano, tiene que firmar plano un maestro mayor de obra. Si se recibe de abogado o de médico, tienen que negociar y se negocia con plata. Entonces, no hay una cuestión académica, excepto cuestiones muy menores, lo mismo en la carrera de Derecho. Quiere decir que no hay un ciudadano continental sudamericano, y eso que estamos hablando de un mercado común. El mercado común implica libre circulación de bienes, servicios y personas. Entonces, los títulos académicos no son reconocidos y los que obstaculizan no son los estados, son los colegios profesionales. Por supuesto, esos colegios profesionales tienen ligaciones de complicidad con los poderes ocultos de estados corruptos. Entonces, eso hay que eliminar, porque sin ciudadanía continental, porque justamente el título es lo que te brinda la ciudadanía común. No hay Estado continental sin ciudadanía común. Miguel, sí. Has planteado al final un tema, bueno, para otro día, que es el tema de la ciudadanía continental y qué posibilidades hay de retomar o refundar ciertos proyectos de integración sudamericana, ¿no es cierto?, que se avanzó en un momento y que ahora estamos en un momento de atraso. Se nos ha pasado el tiempo, te agradecemos muchísimo, ha sido muy interesante la información que nos has dado y la reflexión sobre esa información que has aportado en cada Lo momento. único que quiero decir es que la última batalla se llama Lula da Silva. Le mando un abrazo. Bueno, esperemos que esa batalla sea ganada por el pueblo brasileño. Gracias. Un abrazo grande para vos, para la próxima, y te agradecemos tu apoyo de siempre. No, al contrario. Chao, Sebastián. Chao. Hasta la próxima semana.